Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y astrología. Mi nombre es Aramis Libú y hoy me gustaría hablar de Hoodoo. Un breve inset antes, voy a seguir grabando el podcast solo con audio, no, todavía no va a haber video podcast, porque me gustaría transformar un poco el espacio que tengo de grabación y ofrecerles una, una experiencia mejor. Pero para eso tengo que acomodar un montón de cositas de mis tiempos, bueno, mis espacios y eh, coordinar todo esto con las clases que damos y con las consultas, las consultorías, etcétera. Mientras tanto, disfrutarán de mi voz, como veníamos haciendo. Gracias por el apoyo. La gente me escribe que se quiere anotar en formaciones gracias al podcast. Y la otra vez me pararon en la calle, ya me habían parado la otra vez en el gimnasio, cosa que creo que les conté. Nada, me pone súper contento la acogida que está teniendo el podcast. Entonces, aprovechando que sacamos una formación, lanzamos una formación en Hoodoo inicial, dentro del contexto del grupo de estudios de Hoodoo, cuyo nombre es Root Workers Clan. em, y, y fomentando también la visibilización del Hoodoo, bueno, contarles hoy un poco acerca de lo que se trata, de qué desarrollo histórico muy brevemente tiene, qué herramientas capitaliza como práctica mágica en la que se constituye, y luego contar un poco mi experiencia dentro del Hoodoo y quizás dentro de otras prácticas que han constituido mi, mi formación espiritual a lo largo de estos años, prácticas que todavía sostengo en algunos casos y en otros casos ya no. Sin duda ha habido como un auge en estos últimos años, también gracias eh, a los movimientos, bueno, más deconstructivistas, a los movimientos decoloniales y al activismo, pero ha habido un auge de prácticas afroamericanas y africanas en general, en un sentido tradicionalista regional, quiero decir, prácticas que se dan estrictamente en el continente africano. Y también de todas las prácticas que se dan en América, que son producto de la diáspora, ¿no? De la esclavitud. Ha habido un auge y sin embargo siguen pasando dos cosas. Por un lado, la marginación de las personas que practicamos algún tipo de práctica, valga la redundancia, afroamericana. De hecho, esto pasa mucho. En mi pueblo yo me acuerdo que se decían cosas como no te metas con esa o con ese, que es macumbero. No, lo que pasa que la gente muy pobre hace macumba. Cosas de ese estilo que esconden un pensamiento totalmente clasista eh, y racista de, ok, la gente pobre hace religiones que no son hegemónicas y son malos porque tienen malas intenciones y encima practican cosas oscuras. Hay que empezar a deconstruir eso, está sucediendo, pero aún así hay. Incluso me llama la atención, creo que en otro episodio esto lo he comentado, la discriminación que sufren los practicantes de corrientes afroamericanas en el mundo espiritual, mágico. Gente que te hace a un lado porque no haces, no sé, radiestesia o astrología, sino que haces culto a los loas. Esto pasa y tiene que dejar de pasar. Y por otro lado, bueno, que también esto tiene que ver con esta marginación que es como medular a la constitución de de las religiosidades afroamericanas. De hecho, muchas de de las religiosidades afroamericanas surgen como movimientos de resistencia. Un caso muy habitual, muy conocido dentro de nuestro contexto es la OBIA, la OBEA, que es un sistema jamaiquino cuya función era más que nada proteger a los negros
generar una especie de puente de comunicación o de mediación entre los blancos y los esclavos. Am, entonces, si las prácticas nacieron marginadas, limitadas, bueno, y en muchos casos a partir de exilios obligados, eh, mm, nos corresponde a los herederos, no solamente de las culturas afroamericanas, sino a los herederos de la tierra en general, am, romper con esos límites, ¿no? Históricos. Am, me ha pasado que incluso me han dicho, no, bueno, en Haití la gente es muy pobre, por eso creen esas cosas, ¿no? Como si la pobreza hiciera que uno creyera entre comillas, cualquier cosa. En fin, todas estas cosas tienen que ser revisadas, ¿no? No podemos seguir hablando de esta manera. Y por otro lado, otro fenómeno, y también inherente a la transculturización, a la transculturación y todo esto, que es el blanqueamiento, se le suele decir, el blanqueamiento de las prácticas afroamericanas. Es decir, cuando la cultura hegemónica, la cultura, entre comillas, blanca, eh, los occidentales, tocamos por demás y terminamos sobreadaptando las corrientes a nuestro gusto y piacere, ¿no? Entonces, de repente, eh, nosotros podemos ver manifestaciones de umbandas que ya son un- una plataforma para sacarse fotos para Instagram o para hacer videos de TikTok y no una espiritualidad cierta. Formas de judú que se alejan de la tradicionalidad y la ancestralidad y terminan siendo cualquier tipo de magia folclórica, sin desmerecer a la magia folclórica, ¿no? De hecho, la practico, me gusta, pero digo, el judú tiene una tradición que es viva. Y esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de prácticas afroamericanas y africanas en general. Estas prácticas son prácticas vivas en general, son prácticas que tienen tradicionalidad, que tienen ancestros, y que hay muchas veces una corriente iniciática detrás. En muchos casos se sigue practicando como se practicaba hace cientos de años. Entonces, si, si nos acercamos con una idea de que son una religiosidad de corpus, como si fuera cualquier reconstruccionismo, perdón, reconstruccionismo de cualquier otra cultura que haya muerto, donde hay muchas licencias, porque claramente nos falta información, por ejemplo, de los cultos romanos o de los cultos griegos, aunque hay mucha data, es una historia que terminó y que muchos practicantes retoman. Obviamente que apoyo todo esto, pero quiero decir, si tenemos un montón de cosas por recuperar ahí, también tenemos un montón de cosas que recuperar en contextos donde la práctica sigue viva. Uno va a New Orleans y los descendientes de los practicantes siguen existiendo y la gente sigue consultando Hoodoo. Por lo tanto, no nos acercamos a una práctica de corpus cerrada, totalmente como desarmada, que hay que hacer un trabajo antropológico como de recuperación. Sí, obviamente, hay que ir a recuperarlas, hay que ir a restaurar, a sostener, pero el espíritu del judú sigue existiendo y sigue respirando en New Orleans, así como la santería sigue viva. Así como el Isheshe Agba es Ibile Orishá, el culto tradicional nigeriano, Yorubá, sigue existiendo y sigue vivo, como el candomblé, como la umbanda. Entonces, cuando hablamos de Hoodoo, no hablamos solamente de un sistema mágico que se practicaba en New Orleans. Es algo que sigue existiendo. ¿M? Y como personas que nos interesa, ¿sí? El Hoodoo, debemos velar por esa historia. ¿Sí? Si uno no se responsabiliza por eso, es muy probable que la ancestralidad del Hoodoo no te acepte, no te reconozca y no te dé poder alguno. ¿M? Pero entonces, ¿qué es el Hoodoo? ¿De dónde viene?
¿qué onda? Bueno, el judú se constituye como una corriente mágica, mágica espiritual, vamos a llamarle. Es un paradigma que, si bien no es iniciático en términos estrictos, es decir, no hay una corriente iniciática indiscutiblemente transmitida, ni hay ritos específicos de iniciación, sí existen personajes importantes cuyas enseñanzas empezaron a repartirse. Si bien es cierto que muchas de las recetas y de los productos de judo que hoy en día consumimos o producimos provienen de los años 60, 50, 60, el judo se instaura directamente con la llegada de los esclavos africanos a la zona eh, de Luisiana, ¿sí? En ese contexto comienzan a suceder un montón de cosas extrañas. Por un lado, hay vamos a llamar un primer hoodoo, que básicamente es la adaptación y el amalgama de diferentes corrientes espirituales africanas en el territorio de Luisiana. Es decir, dentro de un campo de caña de azúcar, de café o de maíz o de lo que sea, se juntaban personas que por ahí no sabemos si eran de la misma tribu o no. Hay muchas cosas bueno, son muy difíciles de establecer. Em, Entonces empezaron estas personas a tener que adaptarse, a veces de manera más sincrética, a veces menos sincrética, a transformar esas prácticas y empezaron a hacer cosas nuevas, ¿no? Se habla mucho de esta primera ola de Hoodoo, que luego va a empezar a dar hijos, ¿no? Entonces, el Hoodoo, que antes estaba constituido por un grupo de personas esclavas o posteriormente libres que adaptaron sus prácticas más bien de sanación en una primera instancia, aunque también de protección y defensa. Luego se empezaron, estas personas que son hijos de estas corrientes, comenzaron a incorporar otros sistemas y otros elementos, entonces el judú empieza a adquirir un tono más occidental y de repente aparecen pantáculos, sellos salomónicos, empiezan a aparecer influencias relacionadas con, por un lado, más al oeste, la presencia pentecostés, por ejemplo, o protestante. em, la, Sobre todo protestante, y todo este fenómeno como carismático, ¿no? De hecho, se reconoce dentro de la historia de Estados Unidos una, una necesidad en el judo, ¿no? Que el judo suple, que tiene que ver, por un lado, con la agrupación de personas, ¿sí? Que estaban como dispersadas, y por otro lado, las necesidades médicas, ¿sí? El esclavo no tenía un médico que los atendiera. Entonces, las atenciones se daban entre los mismos esclavos o posteriormente entre negros. Y, y bueno, ¿quién tenía ese conocimiento? El Hoodman, el Root Worker o el Root Doctor, el doctor de las raíces, ¿no? Es así que el Hoodoo se constituye no solamente una práctica mágica que abreva en millones, va, millones no, pero decenas de tradiciones africanas. Se nota que hay mucha información que proviene de las tradiciones Bakongo o sea, Bantú en general, y también de, eh, de Benín, ¿sí? De hecho, se nota, por ejemplo, la importancia del sangoma, de la lectura de los huesos y otras cosas en el contexto del judo. Em, y se empieza a constituir una corriente mágica, ¿sí? Que une las influencias cristianas, ¿sí? De los protestantes, de otras iglesias de la zona, las influencias de las corrientes africanas,
y también del esoterismo occidental, y se conforma una manera muy particular de hacer magia. Lo que en origen parecía más bien una práctica médica, chamánica o sacerdotal, empieza a tomar tintes occidentales y se vuelve una práctica, en muchos casos un poco más solitaria. O en cualquier caso, donde hay una figura principal que es la persona que atiende, el doctor, ¿sí? O el conjurement, o como se le diga al practicante, médico de dos cabezas en algunos escritos. em, bueno, que va y visita a las personas o la gente va y lo visita y le da medicamentos en un sentido amplio, medicina en un sentido amplio, no solamente para situaciones físicas, médicas, sino también para problemas espirituales. De hecho, el conjure aparece como concepto, aunque se utiliza mucho en sinónimo con el hoodoo, el conjure no tiene tanto hincapié, no hace tanto hincapié en las prácticas herbales, sino más bien en ahí no sé si se escucha, pero pasaron bomberos, no lo voy a poder editar. Sino el Conjure hace más hincapié en soluciones espirituales, en la conjuración. Esto se da en un principio más cerca del oeste, pero luego tanto Conjure como Hoodoo, como Rootwork en general, se em, multiplican por todo el territorio. Hay incluso algunas influencias muy marcadas de pueblos indígenas. De hecho, grandes personajes del Hoodoo han sido parte de la cultura Sioux o Cherokee. eh, las culturas de los Apalaches, estas grandes cordilleras, se, se impregnó en el judo. Incluso tenemos a Black Hawk, que es una especie de santo popular del judo y era un cacique, un líder de tribu. Entonces, el judú se forma en el New Orleans gracias a este advenimiento diaspórico de diferentes etnias africanas y la combinación de todas estas corrientes. Y de a poco se aleja de esa función mm, específica de la sanación y de la protección, porque es evidente que los esclavos necesitaban protección, y se conforma una corriente particular de magia, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas que pesan en el judo? Bueno, por un lado es importante saber la presencia de los ancestros, que constantemente sustenta, sostiene e informa al practicante de judo. No solo la ancestralidad sanguínea, sino sobre todo la ancestralidad de oficio que se constituye, que se fortalece en la práctica, en la ejecución del judo mismo. Cuando yo practico, la ancestralidad del judo viene a mí y tengo la obligación de honrarla. Mucho se ha dicho acerca de si la gente que hacía vudú hacía judo o no. Acá yo les invito a venir a mi formación, pero porque es para hablar largo y tendido, pero básicamente yo digo lo siguiente: no existe en la actualidad prácticamente un judú que tenga em, componentes de vudú a nivel religioso. Porque para conjurar cierto tipo de deidades es necesario estar iniciado. Entonces, ¿qué? ¿El juduist invocaba a Ersuli o a Dambala porque era juduist? No, porque además de juduist era voodooist, voodizón. Entonces tenía permitido invocar al varón Samedi, por ejemplo. Ahora, nosotros, muchas de las personas que practicamos, no tenemos gran acercamiento, no tenemos canzón ni ningún tipo de iniciación fuerte que nos permita, por ejemplo, trabajar con un montón de loas y misterios y qué sé yo.
Em, entonces, es poco legítimo, ¿sí? Poco legítimo. Dentro del contexto del judú, lo que más pesa es la influencia pentecostés, la influencia protestante, la influencia cristiana en general, em, y se nota en esta cuestión como carismática de jolgorio y de felicidad, también tradicionalmente asociada a las corrientes africanas. em, y, y también en la utilización de herramientas que provienen de de la imaginería, bueno, y de la ritualización cristiana, protestante, etcétera, católica, el agua bendita, por ejemplo, o los salmos. Entonces, la mayor, el mayor cúmulo de adoraciones dentro del judú, sincréticas o no, se dan a través de los santos, a través de imágenes bíblicas. ¿Mm? No se da directamente con los loas y los misterios y lo que sea. ¿Qué pasa con hacer, por ejemplo, judú con orishás? Incorrectísimo. ¿Sí? No nació un culto organizado de los orishás en New Orleans. ¿Mm? Y eso tiene sentido, ¿por qué? Porque los nigerianos fueron de los últimos grupos, los Segwe, los Yorubá y otros, los Adya, fueron tribus que fueron traídas muy posteriormente. ¿M? Muy posteriormente. Entonces, en los inicios del judú no existía, lo mismo que en Brasil. Los primeros cultos que se establecieron eran de orden bantú, Kikongo, no sé. Em, y el culto orillá llegó posteriormente. Entonces, no, históricamente no existe. Lo mismo la gente que mezcla judú con kimbanda. Incorrectísimo. ¿Sí? Después cada uno puede hacer lo que quiera, pero no le diga que eso es judú tradicional porque no es judú tradicional. Em, Eso por un lado. La influencia cristiana pesa mucho en el judú e incluso, incluso en el vudú. Y mucha gente dice que si no estás bautizado no puedes practicar. Si bien es cierto que existen imágenes un poco oscuras, como el diablo del judú, que no es en ninguna medida ni Satanás, ni el Satanás bíblico, ni el Satanás de la Cábala, ni es como otra imagen, no es ni siquiera el diablo cornudo. Y representa una minoría de la práctica del judú. ¿Mm? Fuera de estas cuestiones religiosas, las herramientas ya las estuvimos como intuyendo ya, ¿no? Por ejemplo, las plantas dentro de este grupo general de rootwork, trabajo de raíces, se constituyen como instrumento, herramienta y aliado fundamental dentro de la práctica. Se conoce mucho acerca del uso de las plantas en el judú, rootwork y conjure. Em, por otro lado, las velas, la magia con velas es fundamental. Los preparados, o sea, no solamente el uso de hierbas como tal, sino la preparación de polvos o de colonias o de perfumes, ¿sí? Es una especie de magia como de botica. ¿M? La utilización y la preparación de baños, también fundamental. El uso de ciertas aguas, incluso el agua bendita, el agua de iglesia. Y herramientas un poco más complicadas, un poco más incluso secretas, menos claras, como pueden ser los espejos o las cajas de muerto u otras instancias. Em, Parte de la tradicionalidad occidental de los cuatro elementos e incluso en un sentido de magia menor, la influencia planetaria se filtró en el judo y parece ser una herramienta fundamental para el entendimiento del mismo. Entonces también es importante entender la interacción elemental, ¿sí? Em, y planetaria.
No obstante, la praxis del judo es bastante sencilla, aunque se basa en la calidad de los ingredientes, en muchos casos lo que termina de dinamizar y de impulsar la fuerza es la apoyatura ancestral y divina, como de santos populares, como es el caso de San Expedito, tan famoso dentro del contexto del judo. Los hechizos pueden ser muy sencillos, como por ejemplo lavar el suelo con una determinada hierba o preparar cierta amulética. El famoso gris-gris o mollo eh, se, se vuelve un icono del judo. Este tipo de bolsita que carga a la usanza un escapulario, secretos y protecciones, que luego se van a empezar a utilizar para muchísimas cosas, no solamente para proteger, también hay mollos de salud, de dinero, de amor, etcétera. Entonces verán cómo el judú es una especie de magia de resultados, con asistencia divina, pero puede encajar dentro de los límites de la magia, si hablamos en paradigmas occidentales, de la magia menor, ¿m? Basada sobre todo en un principio de animismo, tan fundamental dentro de las tradiciones bantúes, por ejemplo. Ahora bien, el judú se me constituye, se me arma a mí en un momento en el que yo me sentía un poco escindido entre el gran desarrollo que había logrado dentro de algunas prácticas africanas, bueno, afroamericanas. Yo primero había hecho un ingreso a la Umbanda de muy chico con mi familia, y con mi primera Mai. Luego me acerqué al candomblé, al espiritismo cruzado posteriormente. eh, y ahí me quedé de la mano de Hugo, que fue mi mentor en ese aspecto, junto a mi madre, que siempre me acompañaba en los pasos y a veces adelantaba ella misma. Y, y la necesidad como intelectualoide que yo siempre tuve y que me lo daba la magia occidental en su dificultad. Hablamos de un chico que leía Cábala y alta magia a los 14 años, a los 13 años. Yo me acuerdo que la primera vez que leí el ritual de destierro del pentagrama, yo era un niño, no sé, tendría, sí, 13 años, 12 años. Yo no sé exactamente qué es lo que entendía, porque recién ahora, después de muchos años, estoy terminando de dimensionar, pero que yo hacía la cruz cabalística, la hacía. Me acuerdo de eso. Entonces me sentía un poco como disociado entre, claro, las corrientes occidentales y mi desarrollo espiritual, que por un lado, religioso, que por un lado encontraba prácticas como que me resonaban desde un aspecto intelectual, pero también como de practicidad, y por otro lado, la necesariedad de mi vivencia como fuerza colectiva. De esto ya lo hemos hablado, ¿no? En otros episodios. Para mí es fundamental la vida en grupo. Y practicar, por el hecho de practicar solo, no me gustaba. Y digo, ¿qué hago con esto? Por entonces yo había empezado a estudiar. eh, bueno, como a los 15, había empezado a estudiar Lenormand con una profesora brasileña, imagínate, en un grupo de Facebook. Y el Lenormand se parece que es muy amigo del Hoodoo, el Lenormand, los huesos, etcétera. Y eran sistemas mágicos perdón, adivinatorios que a mí me gustaban mucho, me interesaban. Entonces dije, ok, entremos por acá. Y ahí es donde emerge el Hoodoo para mí. Desde entonces he estudiado con diferentes personas, he tomado diferentes formaciones y talleres que por ahí no son hoodist, pero sí se perfilan, se perfilan en una práctica hoodist. Por ejemplo, el propio Jason Miller, al cual quiero mucho, o Alexander Cumming, que siempre lo nombro como mi profesor de geomancia, tiene gusto geomántico. Empecé a hacer contactos,
Baltasar Blake, bueno, gente que empezó a aparecer. Eh, Tuve la oportunidad de hacerme con cursos de Michael Jackson acerca de lectura de huesos y así empecé a intentar suturar, ¿no? Una especie de distanciamiento entre el Occidente y Oriente. Y dije, ok, es esto. El Hoodoo me permite hacer un montón de cosas, me conecta con un montón de cosas que tienen vibración afro, pero con cierto vuelo occidental. Em, con el tiempo me empezó a gustar mucho el uso de los salmos y de los versículos de la Biblia. Eh, Veía muchas resonancias con la práctica curanderil de mi abuela y algunos gestos rituales tradicionales del Hoodoo. Digo, este es mi lugar. Entonces, la versatilidad del Hoodoo, que incluso luego empieza a absorber algunas influencias judías y algunas influencias chinas, se convierte en una herramienta que me dio como cohesión, ¿no? Y desde entonces enseño Hoodoo, eh, luego de formarme obviamente, igual sigo siempre en formación, y se convirtió para mí en el lugar en el que puedo hacer de mi fe el soporte de mi magia. Y dirán, che, pero en muchos lugares podías hacer eso. Sí, pero el lenguaje de la fe africana o afroamericana me convoca de una manera particularmente distinta. Y combina a la perfección con muchos de los espíritus que me acompañan dentro del espiritismo cruzado. ¿Mm? De hecho, muchos de los mecanismos de vía eh, provienen de tecnologías africanas y esto no es un misterio, siempre lo he dicho. El Hoodoo es extremadamente poderoso, no solamente por el conocimiento de la materia prima, sino por las fuerzas que están detrás. Si quieren hablar más de ancestros del Hoodoo, vengan a Hoodoo 1, a Hoodoo 2 e incluso a Hoodoo 3, donde profundizamos en Marilabú, en Annie Black, en Black Hawk y en otros personajes. Em, Y me pone muy contento que la gente se vea tan interesada por el judo y sobre todo, perdón la poca modestia, mi judo, que siempre intento que sea tradicional, citado, ¿no? Con referencias, en un espacio de protección, de seguridad. Em, ya son más de 40 las personas anotadas en Judo 1. E igualmente ha tenido ese caudal o más en ediciones anteriores. Entonces, digo, el judo está llamando. No quiero que el judo se convierta en puro mercantilismo. No quiero ser culpable de lavar el judo. Entonces, em, hago mucho hincapié en estas cosas. Muchas personas han encontrado no solo salvación, no solo solución a sus problemas, sino un camino de vida en la formación y en el judo en general. Y eso me pone súper feliz. Em, no solamente he dado clases de judo en Argentina, también he dado desde hace muchos años clases de judo en España. Y he colaborado con diferentes personas para hablar de judo. Así que, o sea, de diferentes países y me pone contento que un poco mi nombre esté asociado al judo. Así que, bueno, gente, nada, cuéntenme sus experiencias en el judo, cuéntenme si están anotados o no en el taller, cuéntenme cositas y bueno, nos vemos cuando me vean o cuando me escuchen. Les mando un abrazo y que todas las bendiciones recaigan sobre ustedes.